continuación vamos a dar inicio al ciclo o a la conferencia que tenemos preparada para hoy. Como le decía, es una investigadora de nuestra universidad, de nuestra casa, como se dice. Ella es Malú del Socorro Carranza Cruz, es bióloga por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Cuenta con estudios e investigaciones especializadas en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, la UNAS, donde realizó su tesis de investigación en cacao, ahí de ahí su experiencia, y también en el Instituto de Ciencias de São Paulo, Instituto en Ecología y Biodiversidad. Es miembro del grupo INEBIO. Es especialista en fitopatología y microbiología agrícola con experiencia en manejo integrado de plagas y enfermedades en cultivos de agroexportación, y actualmente es responsable del laboratorio de microbiología en el área de control biológico y manejo integrado de plagas en la empresa agroexportadora El Pedregal, ubicada en Piura. Bien, Malú, ya estás presente por acá, puedes dar inicio a tu ponencia. Puedes dejar de presentar. Ok, buenas tardes. Inicialmente quiero dar las gracias por la invitación a los chicos, al profesor Chonamé y a todos los presentes por tomarse el tiempo de estar aquí. El tema del que voy a hablar a continuación es acerca de la determinación de haplotipos de SNPs de colecciones nacionales de cacao fino y de aroma proveniente de las regiones de Piura, Cusco, San Martín y Amazonas. Este fue un trabajo de investigación que se realizó en el año 2017. Entonces, tenemos que el cacao es un árbol nativo de América del Sur. De acuerdo con estudios de algunos investigadores, este se originaría en la región amazónica, donde se cree que es el centro de la diversidad genética, para después extenderse hacia el norte de América Central. Por su uso en las diferentes industrias, desde la alimentaria hasta la cosmética, es considerada una de las especies más importantes de la región tropical. Sin embargo, actualmente la producción a nivel mundial en comparación de otros cultivos es del 4%. De ese 4%, el 96% es producido en África, Asia, Latinoamérica y relativamente en pequeñas cantidades en Ecuador, Venezuela, Papúa Nueva Guinea, Jamaica, Granada, Trinidad y Tobago. El Perú posee una amplia variabilidad genética de cacao y esta tiene gran influencia en las características organolépticas. Gracias a ello se pueden identificar dos tipos de grano de cacao, el cacao común y el cacao fino. Los estudios de diversidad genética se convirtieron en parte fundamental de programas de fitomejoramiento a nivel nacional e internacional, para que recursos fitogenéticos sean aprovechados. Aunque es necesario que el material conservado esté debidamente caracterizado. Se encuentra una extensa brecha entre el número de materiales conservados y los que poseen datos de caracterización. Este trabajo de investigación se realizó con la finalidad de generar una herramienta para identificación y certificación de estos cacaos. También se consideró importante gestionar una marca colectiva y o la denominación de origen del cacao. Y por último, fue el generar mayor competitividad en el mercado de estas variedades de cacao fino y de aroma, impulsando su mayor cultivo y el desarrollo de tecnologías que incrementen su productividad. Nosotros nos planteamos el siguiente problema. ¿Existirán haplotipos SNPs únicos entre las colecciones de cacao fino y de aroma proveniente de las regiones ya anteriormente mencionadas? Y se planteó por expuesto que creíamos que era posible que existan haplotipos SNPs únicos entre las colecciones de cacao fino y de aroma proveniente de esas regiones. Entonces, el objetivo principal fue el de evaluar la estructura genética poblacional de una colección nacional de cacao fino y de aroma utilizando SNPs, que son marcadores moleculares, obtenidas a través de genotipificación por secuenciamiento, y identificar
patrones únicos en cada grupo genético o poblacional. Entonces, en esta línea de tiempo, donde en el año 2000, García, que fue mencionado por Chia, que fue mi asesor, estudió la diversidad biológica en cacao, la que engloba un conjunto de poblaciones nativas y domesticadas de diferente origen genético y de grado evolutivo. Para el 2002, Montamayor investigó y profundizó su estudio en individuos criollos, puesto que él creía que poseían menor rendimiento agronómico. Para el 2005, Arciniegas menciona que los programas de mejoramiento en cacao se basan en la creación de híbridos entre clones, ¿no? También creía que la caracterización podría ser útil para el mejor conocimiento del germoplasma, identificar duplicados y también el de identificar genotipos. Agama y Sánchez en 2007 ambos utilizaron estos programas de mejoramiento en cacao, creando híbridos, escogiendo las mejores combinaciones, pero sin embargo no garantizaba un avance genético ni tampoco permitía explorar las variedades hibridales. Para el 2011, Sasky empezó la secuenciación de el Theobroma cacao de la variedad Matina 1,6, obteniendo un tamaño total de 374.6 mpb, identificando algunos de sus genes útiles. Argout también trabajó en la secuenciación de cacao, pero trabajó en la variedad criollo, la B9761B2, y ensambló el 76% de su genoma, obteniendo solamente 682 genes aptos, ¿no? Ya para el 2012, Vázquez habló acerca de los sistemas de compatibilidad e incompatibilidad del cacao. Esto hace referencia a la compatibilidad de fecundación de este cultivo. Nenga, en el 2015, hizo la identificación de genotipo. Habló sobre estas, mencionando que era una herramienta útil y que podía usarse como huellas dactilares de ADN basados en métodos como el RFLP, RFLD y los microsatélites. Y ya por último, las últimas investigaciones que consideramos fueron que Livingstone y Livingstone III identificaron o hicieron uso de la identificación de polimorfismos, llegando a caracterizar 330.000 genes y solamente fueron 6.000 de alta calidad. Y el último identificó 13.530 SNPs, los cuales utilizó para crear mapas de enlace de alta calidad. Tenemos que Theobroma cacao pertenece a la familia de las malvaceas, considerando antes la familia Esterculiacea, y comprende 22 especies que están divididas en 6 secciones. Todas estas especies crecen bajo el dosel de bosques tropicales lluviosos, y las especies del género Theobroma son árboles ramificados con hojas simples y con un fruto indehiscente carnoso que se le conoce con el nombre de mazorca. Es originario del sotobosque y vive en una franja geográfica tropical con un rango de temperatura aproximado entre los 20 a 30 grados centígrados. Tenemos que hay diferentes tipos de cacao, como ya había mencionado anteriormente. Entonces, estos grupos
bueno, estos tipos inicialmente se describieron dos especies, que fueron el cacao y el esferocarpum. Sin embargo, al no existir una buena clasificación basada en datos genéticos, esas especies podrían repetirse. Por eso, en Amazonía se hizo una investigación analizando 1.241 individuos silvestres y cultivados de 12 países con el método de los microsatélites. Y entonces obtuvieron 10 grupos muy grandes, que entre ellos están el grupo Marañón, Curaray, El Criollo, Iquitos, Nanay, Contamana, Amelonado, Purús, Nacional y Guyana. El Perú, produce cacao tipo aromático con alto valor comercial. Las principales zonas productoras de ese cacao son la zona de Quillabamba, del Braen, de Tingumaría, Satipo, Jaén, Bambamarca, San Ignacio, Bagua, Alto Amazonas y la región de Piura. En esta investigación se trabajaron 15 genotipos de Piura, 26 de Amazonas, 29 de San Martín, 15 de Cusco, 2 de Loreto y Huánuco se trabajaron 13. Dentro de los 13 genotipos de Huánuco teníamos 2 especies que venían desde Ecuador. Sin embargo, por el haberlos criado dentro de la región, los consideramos dentro de la región de Huánuco. Entonces, los marcadores moleculares que utilizamos para esta investigación fueron los SNPs, pero existen otros tipos de marcadores moleculares y estos son un conjunto de técnicas que indican la presencia de variación alélica. Entonces, aquí podemos encontrar los tipos que vendrían a ser el Restriction Fragment Length Polymorphic o RFLP, el Random Amplified Polymorphic DNA, el Amplified Fragment Length Polymorphism, los microsatélites, el Simple Sequence Repeats, Express Sequence Tags, que es el ST, y por último, los SNPs o Single Nucleotide Polymorphism. Entonces, o por qué decidimos trabajar con estos marcadores moleculares? Las variaciones porque era mucho más fácil encontrar las variaciones de base única o de única base entre genomas dentro de una sola especie. Su naturaleza era codominante y también son bialélicos. Y se identifican por medio de bibliotecas de genoma reducido de ADN, luego pasan por un proceso de alineamiento de secuencias contra un genoma de referencia y al final estos son analizados de manera bioinformática, utilizando programas especializados. Los haplotipos vendrían a ser las secuencias nucleotídicas que representan un alelo, es decir, un conjunto específico de alelos que se encuentran en el mismo cromosoma. Y este permite localizar mutaciones, constituyendo un nivel adicional de variabilidad genética. La técnica que utilizamos fue la de genotipificación por secuenciamiento, que esto permite secuenciar simultáneamente un gran número de individuos y se basa en la reducción de la complejidad del genoma utilizando enzimas de restricción que son sensibles a metilación, todo esto para poder procesar el genoma. Las ventajas que tiene el GBS es que requiere una menor cantidad de ADN, la secuenciación es bastante rápida, simple y reproducible, no realiza una selección de fragmentos por tamaño antes de secuenciación, no tienes que estar seleccionando los que tengan mayor cadena, los que tengan menor cadena de ADN. Y la creación de las librerías genómicas realizadas por este método presenta un bajo costo de secuenciación por muestra, teniendo que los otros tipos de marcadores moleculares vendrían a ser mucho más costosos.
Eh, Como población general utilizamos las colecciones de menos de 100 genotipos de Theobroma cacao colectados en los diferentes departamentos, en el departamento de Piura, San Martín, Huánuco, Cusco, Amazonas y Loreto, y las muestras eran hojas desecadas de cacao en sílica gel. Tuvimos dos fases. La fase de campo, que fue la de colección de muestras que se realizaron en estas regiones y que lo realizaron las personas que también trabajaban en el mismo macroproyecto, pero con otros proyectos más pequeños, igual que el mío. Y la fase de laboratorio, que se realizó en la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María. Utilizando el, el QI, que es una, un equipo para medir un fluorómetro, para medir las cantidades de las longitudes de ondas de las muestras, para ver la cantidad de ADN que teníamos presente en las muestras. Entonces, eso se trabajó con un volumen de solución de trabajo de 190 microlitros, que era el estándar, y nosotros utilizamos alrededor de 180 a 199 microlitros. Al final tendríamos una solución total de 200 microlitros para el estándar y para las muestras que nosotros procesábamos. La tercera parte se realizó en el Centro de Genómica de la Universidad de Minnesota. Ellos fueron los que nos apoyaron con las corridas de estos marcadores moleculares. Entonces, ellos se encargaron de realizar esta parte de la secuenciación, donde principalmente se utilizó o se enviaron las muestras a hacer un ensayo piloto con estas muestras para saber cuáles eran las enzimas de restricción que íbamos a utilizar. Entonces, al final de este piloto se mandaron las otras 89 muestras, que eran las muestras que habíamos o que estaban consideradas dentro de este proyecto, utilizando o decidiéndonos por esta enzima de restricción que aparece aquí. Entonces, ¿cómo es que actúan estas enzimas de restricción? Estas enzimas digieren el ADN. A ver, ¿cómo le explico? Estas enzimas digieren el ADN para al final obtener estos fragmentos o estos fragmentos adecuados para la lectura del ADN, ¿no? del gen. Entonces, pasa por un proceso relativamente corto, donde se eligen los fragmentos a evaluar. Por último, estos fragmentos que han sido elegidos pasan por otro proceso, pero ya es un proceso informático, donde se hace un control de calidad de estos genes, que sería un preproceso que se hace con unos programas, para luego pasar al alineamiento, al mapeo con el genoma de referencia y por último hacer la llamada de los variantes. Y por último, la última fase, que fue la de análisis de datos, que se realizó en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde procesamos todos los datos numéricos y etiquetas que habíamos recibido en crudo, los cuales nosotros tuve que pasarlo, trabajarlo con un software que se llama GenAlex, que permite
el análisis codominante diploide, haploide y de los genéticos binarios y secuencias de ADN. Estos se basan en una frecuencia y también se basan en la distancia de los genes. Entonces nosotros tuvimos que pasar estos datos de cómo a nosotros nos entregaban, que era en un formato TXT, a un formato que puede ser leído por el programa Excel, porque el GenAlex es una extensión del Excel. Entonces, tuvimos que calcular porcentajes de datos perdidos, primero para los losis, eliminar los que tienen igual o más al 5% y repetir estos pasos para todos los genotipos. Luego tuvimos que pasarlo a un formato haploide para que pueda ser corrido. Se cambiaron algunos valores, puesto que nos entregaban a nosotros con ciertos valores que el programa no lo leía, entonces teníamos que estar revisando los valores para poder correr el programa. También se calcularon con eso las distancias genéticas, la estructura genética mediante una matriz de distancia genética, donde pudimos obtener el análisis de coordenadas principales. Entonces, obtuvimos el análisis de coordenadas principales por genotipo, o sea, por muestra, y también por región. Y por último, corrimos el multilocus matching, que era la fase donde nos indicaban si había otro genotipo igual o si había una duplicidad de genotipos. Y como observamos, salía que no había ningún haplotipo que hacía match, ¿no? O sea, que era igual. Entre los objetivos específicos que teníamos era el de estandarizar la extracción. Olvidé mencionar que utilizamos la extracción convencional con CTAB modificado. Entonces, para que nosotros podamos obtener la calidad de ADN que necesitábamos obtener para poder enviar las muestras y que pudieran ser procesadas y no nos regresen esas muestras, tuvimos que variar un poco este protocolo de extracción, ¿no? Quizás poniéndole un poco más de tiempo en el baño María, o quizás ya no haciéndolo en frío, sino un poco más en calor, o poniéndolo más frío las muestras al momento de hacer la extracción. Entonces, la otra fue la extracción y obtener la calidad de ADN. Entonces, aquí observamos geles de agarosa, ¿no? Donde en la figura 1 podemos observar que cada pocillo muestra la presencia de ADN genómico, lo que indicaría que hay presencia de ADN. Y en el primer carril encontramos el control, el marcador que es el que trabajamos esta vez. Y en la figura 2 encontramos la electroforesis en gel de agarosa del 1%, mostrando la calidad del ADN que habíamos aislado. Igual, en el primer carril también se muestra el marcador. Estas muestras tuvieron alrededor de 20 y 90 microgramos, concordando con lo registrado por cetal. También nosotros, aparte decidimos trabajar con el CTAB porque teníamos a nuestro alcance unos kits de extracción, los cuales estuve probando, y a pesar que decían que era mucho más fácil y que era mucho más confiable los kits de extracción, al momento de trabajarlos y de utilizarlos, los resultados que obteníamos no eran positivos.
Entonces no sabíamos no sabía si estaba trabajando mal las muestras, si estaba haciendo una mala extracción o si estaba utilizando mal el equipo. Pero luego con la literatura apoyó apoyó este problema, pues que no se obtiene un ADN de calidad alta para poder trabajarlo, ¿no? Y además el tiempo de preparado y el proceso de la extracción era largo y complicado. Entonces esto me respaldó a mí al no poder trabajar con los kits de extracción. Y el qubit permitió la confirmación de la cantidad suficiente de ácidos nucleicos de calidad, como lo demuestra Ceballos Guerra en el 2007. Entonces, el qubit nos permitió encontrar la medida suficiente o la cantidad suficiente de ácidos nucleicos para poder trabajar el resto de las bases. Estas fueron las concentraciones que nosotros encontramos utilizando el qubit, el fluorómetro. Teníamos etiquetadas las muestras, hice un cuadro en las concentraciones que yo encontré, las concentraciones de ADN que encontró el Centro de Genómica, y esto lo hicimos para comparar, ¿no? Entonces, como se puede observar, hay variaciones bastante notables en algunas muestras, y también hay muestras que están con guioncito porque fueron muestras de las cuales nosotros no pudimos correr el qubit, no pudimos procesar la medida por diversos factores. Entonces, creemos que al comparar estos valores y las partes o las muestras donde obtuvimos porción de ácido nucleico, podría estar relacionada a diversos factores. Uno de ellos podría ser que las muestras no fueron correctamente procesadas, o quizás se expuso mucho tiempo la luz, o estuvo mucho tiempo en baño María, o hubo errores o no hubo un buen manejo de las muestras en los múltiples pasos de manipulación. Ahora, como ya he mencionado, trabajé con una matriz de distancia. Entonces, esta tabla demuestra la distancia genética poblacional por pares de la población media haploide. Según la leyenda, las distancias genéticas van de menor a mayor, del más clarito al más oscuro. Encontramos que la distancia genética entre el resto de las regiones y Cusco es bastante notoria. Esto quiere decir que el genotipo de Cusco está bastante alejado de los otros genotipos, ¿no? También se puede observar que así como hay distancias muy grandes, hay distancias bastante cortas entre poblaciones, se puede decir, ¿no? Entonces, la diferenciación genética en las frecuencias de los locus depende del aislamiento genético de las dos poblaciones, se debe a la mutación y deriva genética, es decir, que la diferencia de las frecuencias aumentará si el tiempo de divergencia es mayor. Con respecto a los polimorfismos, encontramos un porcentaje de locis polimórficos en las regiones, yendo del menor, que es Loreto, al mayor, que vendría a ser la región de San Martín, teniendo un promedio del 56% de locis polimórficos. Entonces, quiere decir que es bastante variado, ¿no? Los polimorfismos están presentes, hay mucha variación. Los genes polimórficos son más frecuentes en comparaciones a las mutaciones, y
estas frecuencias genéticas que vienen a ser la distancia genética poblacional por pares de la población. Aquí también se puede observar que, bueno, dependiendo de la matriz de distancia genética, se encontraría, esto es aquí, aquí en la matriz de distancia se encontraría que la menor distancia haploide se encuentra entre los haplotipos de Cusco y luego, o seguido, están los haplotipos de la región de Piura y Amazonas. Se encuentra también que la menor distancia interpoblacional se da entre unos genotipos, entre los haplotipos de Cusco y se da de entre los otros genotipos. Entonces, teniendo en cuenta aquí, en esta parte de Piura y Piura, se encuentra la distancia genética interpoblacional menor a las otras. Entonces aquí quiere decir que las distancias no son tan alejadas, no son bastante cercanas. Ahora, el análisis de coordenadas principales que se trabajó nos da igual a las matriz de distancia, ¿no? Representa bien esa matriz de distancia que se trabajó. Si ustedes pueden observar, nosotros tenemos 5 grandes grupos diferenciados en este análisis de coordenadas, teniendo los de Cusco bastante más separados que de los otros grupos. Entonces, esto concuerda con la matriz de distancia al encontrar que en Cusco tenía las distancias que había en Cusco eran mucho mayores con respecto a las otras regiones. Y que Piura, si se dan cuenta, están como que montaditos los cuadritos, entonces concuerda también con la matriz de distancia donde demuestra que la distancia interpoblacional es bastante corta. Ahora tenemos otros 3 grupos donde están bastante diferenciados, como se pueden ver, también de la misma manera, y están bastante combinados, se puede decir. Entonces, en este grupo de aquí, de la parte superior, encontramos que hay como una mezcla entre genotipos de San Martín, genotipos de Amazonas y genotipos de Piura. Si observamos, si hacemos una comparación con las matrices que se han mostrado anteriormente, las distancias concuerdan con este gráfico, concuerdan 100% con este gráfico. Sin embargo, también encontramos que hay individuos que se asemejan bastante a algunos individuos de otra región. Ya para este grupo también es bastante variado. Aquí tendríamos los genotipos de la región San Martín, Amazonas, de Ecuador, que recuerden que fue colectado en Huánuco, en Tingo María, y tenemos este individuo de aquí, que está bastante cercano, está casi montándose en el otro individuo de la región Amazonas, y el que está encimita es de Piura. Entonces quiere decir que la distancia que hay entre esta muestra y la muestra de abajo son bastante cortas. Y por último, este grupo que está más diverso, es el que tiene bastante diversidad. Aquí encontramos de todos, muestras de todas las regiones, menos de Cusco.
¿no? Y hay un individuo de la región de Huánuco que se está acercando un poquito a lo que son los individuos de Cusco. En el análisis molecular de varianza, se encontró que la varianza entre poblaciones era del 19% y dentro de las poblaciones era del 81%. Esto quiere decir que no hay mucha... la varianza es mayor dentro de las poblaciones que entre las poblaciones, ¿no? Dentro de las poblaciones los genes están bastante variados, a diferencia de entre las poblaciones. En Ecuador se reporta un estudio en microsatélite donde se determina la variación en la estructura genética del cacao ecuatoriano. Se encuentran datos similares, reportándose una variación dentro de los grupos de 76% y 24% entre los grupos. Entonces, esto sugiere la posibilidad de una paternidad común de los árboles nacionales ecuatorianos, puesto que comparten antecedentes genéticos similares. Entonces, aquí en este gráfico se puede demostrar la variación entre las poblaciones y dentro de las poblaciones, evidenciándose que hay una mayor variación dentro de las poblaciones. Quería acotar también que aquí podemos suponer nosotros, o supusimos que los individuos de la región de Cusco podrían asemejarse a la investigación ecuatoriana, determinando que estos podrían tener o podían ser un ancestro en común de todos estos, ¿no? De los cuales estos vendrían a independizarse gracias a las variaciones o también las mutaciones de su genotipo. Ahora, con respecto a los haplotipos, al no encontrar haplotipos iguales, nosotros concluimos que, bueno, todos los genotipos eran totalmente diferentes. Sin embargo, dentro de las poblaciones, de las regiones, presentaban alguna ubicación en el LOCI que eran similares en todos los genotipos. O sea, me refiero a que dentro de la zona de San Martín encontramos ubicaciones donde los genes eran iguales. Como recuerdan, nosotros utilizamos datos numéricos, entonces, dependiendo de la variación del alelo, y encontramos que, por ejemplo, en la ubicación 36, 19, 22, el alelo que presentaba era el número 3. Entonces, en todas las muestras de esta región San Martín se encontró que en esta ubicación el alelo era este. Entonces, lo que procedí a realizar fue hacer una secuencia con todas las regiones donde coincidían los alelos. Entonces, esto se realizó para todas las regiones. En ese dendrograma que se realizó, se observan las distancias entre grupos de genotipos divididos por colores, donde se obtuvo el coeficiente de correlación cofonética igual a 0.89, lo que era aceptable para esta investigación. Entonces, aquí se observan los 5 grandes grupos que se pudieron observar en el slide anterior. Entonces, aquí se observa en un grupo de color azul que vendría a ser Cusco y tienen las distancias bastante cortas, ¿no? Indicaría que poseen características comunes, seguido por el grupo de color rojo oscuro, que son los de la región Piura. Luego están los otros 3 grupos
que eran vistos, que eran variados. Y en uno predomina el color rojo, que es el perteneciente a Amazonas, junto con otros individuos. También un grupo donde predomina el color celeste, que es de San Martín, y tiene individuos de otra región. Y el último grupo, que es el que está más a la izquierda, que es el grupito donde teníamos la mayor diversidad, que es este grupito es totalmente diverso. Las distancias que tienen son cortas y son más próximos. Eso vendría a ser, puesto que son mucho más diversos, ¿no? Entonces aquí, en ese dendrograma, en el análisis de coordenadas y la matriz de distancia, se estaría corroborando la diversidad genética de estas muestras, de estos individuos. Entonces, concluimos que los resultados obtenidos demostraron que la estructura genética poblacional de distintas colecciones de cacao fino y de aroma utilizando marcadores SNPs es única para cada región. Fue posible también la optimización del protocolo de extracción, como les mencioné, a partir de hojas de cacao para la genotipificación en las colecciones de cacao mediante SNPs, utilizando la secuenciación el genotipado por secuenciación. Se identificó también la estructura poblacional utilizando variaciones alélicas, teniendo diversas diferencias en el tamaño de los locus obtenidos, y se compararon los genomas representativos de cada grupo genético, obteniendo las características siguientes. Los individuos de Cusco se alejan del resto de los individuos, indicando que estos tienen un origen más longevo con respecto a los otros. Algunas poblaciones son más cercanas entre sí, con alelos en algunas posiciones del locus, y la mayor diversidad genética se encuentra en la región de San Martín, seguida por Amazonas, Huánuco, Piura, Cusco y Ecuador, por último Loreto, siendo la diferencia genética mayor dentro de las regiones que entre ellas, obteniendo un 81% y 19% respectivamente, corroborando la alta diversidad de genotipos y haplotipos en el Perú. Y bueno, se recomendó elegir los mejores individuos para la secuenciación de los genomas representativos por población. Y al encontrarse la alta diversidad genética, se recomendó aumentar las colectas para identificar, seleccionar los mejores individuos y establecerlos en el banco de germoplasma que hay en Tingo María, e implementar proyectos de rescate de germoplasma de caracterizaciones tanto morfológicas y moleculares, así como programas de mejora genética en el país. Entonces, con esto concluiría la exposición de este tema de investigación. Interesante tema que nos has brindado a conocer el día de hoy, Malú. Bien, mientras hay alguna pregunta, yo quería consultarte si es que el momento de tomar o qué factores se tuvieron en cuenta al momento de tomar las muestras, ya que conocemos que el cacao es uno de los cultivos más antiguos que se realizan acá en el Perú, y hubo o hay hasta el momento muchos programas de mejoramiento, y con ello se había trasladado germoplasma de diferentes zonas. Por ejemplo, en la parte nororiental del Perú, como es Cajamarca, Amazonas, muchas veces se había traído cacao del Ecuador pensando que era mucho mejor, hubo una política del Ministerio de Agricultura de los años anteriores, desde el año 60 más o menos, que se traía germoplasma de otros países con el fin de realizar mejoramiento. ¿Nos puedes contar algo al respecto? Sí, claro. Bueno, no mencioné que este proyecto era parte de un proyecto más grande que pertenecía al proyecto Innovate Perú. Entonces, Innovate estuvo trabajando con unas parcelas, igual la UNAS también estuvo trabajando con productores de algunas parcelas
por diferentes regiones. Entonces, las muestras que se tomaron fueron las muestras pertenecientes a estas personas, ¿no?, con las que estaban trabajando el proyecto. Se tuvo en cuenta también las características de los individuos, puesto que son bastante diferenciadas las características, ¿no? El cacao de Cusco no es igual al cacao de Piura, por ejemplo. Entonces, además, se venía haciendo ya un estudio de investigación, también parte de este proyecto de la UNAS, pero inclinado más a la parte de físico-química, se puede decir, donde ellos, bueno, el chico Roland, veía la calidad del cacao y también la calidad de la mazorca, la calidad de licor de cacao y de otras cosas de estas parcelas, no de esas personas. Entonces, esas fueron las muestras que se tomaron en cuenta. A los que ya estaban trabajando por mejores características agronómicas y organolépticas. Exacto, las mejores características organolépticas. Bien, claro, tendría correspondencia con el hecho de que es un cacao fino de aroma. Bien, Malú, con respecto a tus estudios, ¿se podría ya hablar de un origen del cacao? Si bien sabemos que el cacao, bueno, con los últimos estudios se podría postular o postulan un origen amatónico, se podría corroborar. Disculpa. Es posible que pueda ser un plus, ¿no?, a las investigaciones que se vienen desarrollando, más no puede ser algo concluyente en realidad. Sin embargo, según la literatura, hay bastantes investigaciones que demuestran efectivamente que el origen del cacao es Sudamérica, ¿no? A pesar de lo que digan los mexicanos, el cacao es de Sudamérica. Y yo soy bastante creyente en eso. Si es de Perú, no se puede concluir, pero según la investigación que hice, pues se obtiene que el cacao de Cusco pues es más longevo, ¿no? Entonces, las investigaciones también podrían partir desde ahí. Excelente. Dime, tú que has tenido experiencia tanto en Tingo María, donde se hizo este megaproyecto de caracterización genotípica del cacao peruano, y tengo referencia también que trabajas en Piura y tienes conexión con los productores de Piura. Hubo un tiempo del boom, bueno, hace un par de años, más o menos 2017, 2018, donde se estuvo hablando bastante del cacao blanco peruano. ¿Qué nos puedes hablar respecto a este, si tienes algún conocimiento? Sí, escuché bastante. Como sabrán, pues ahorita estoy viviendo en Piura y toda mi familia es de acá, entonces estuve bastante allegada a lo que era el cacao. Escuché bastante sobre el cacao blanco de Piura. Sin embargo, creo que podría haber un error de etiquetado, que es con lo que se trabaja. Entonces, tendría que hacerse como un estudio así para saber exactamente a qué grupo de cacaos pertenece. Ajá, exacto. Se refiere en realidad, ¿no? Pero, claro, tendría que haber una caracterización. Tendría que hacerse una caracterización de estas poblaciones y un consiguiente estudio genético o estudios más exhaustivos. Entonces, dentro de la caracterización que has hecho, disculpa, no ha habido muestras de cacao peruano, de cacao blanco.
Piurano, en realidad nosotros, bueno, yo creo que lo que ahora le llaman cacao blanco vendría a ser el cacao porcelana, que es el que predomina en la región de Piura. Ese sí hemos trabajado, el porcelana, pero como cacao blanco, no. Sin embargo, tienen las mismas características o características bastante parecidas. Entonces estaría considerado dentro del grupo de trabajo, bueno, estaría dentro de los cacaos piuranos. Bien, hay una pregunta en el chat. Es de Felipe Silva. Hola Felipe, saludos. Felicitaciones Malú, ¿qué tipo de cacao te gusta? Bueno, es una pregunta muy personal. Me gusta bastante lo que es el cacao piurano, es muy rico, es muy sabroso. Sin embargo, se considera que el cacao de Cusco es uno de los mejores, ¿no? Me voy a decirlo así, es el más fino que hay aquí en el Perú. Sin embargo, el cacao de Piura también tiene diversos reconocimientos. Sí, pues esperemos que a nuestros amigos productores de cacao les vaya mucho mejor. Últimamente tuvieron problemas por los estándares de calidad que se requerían para exportar, siendo este uno de los productos bandera de exportación acá en el Perú. Hay felicitaciones de Heidi y de otros compañeros. Pues en todo caso vamos a continuar con el programa. Felicitaciones de la profesora Teresa Silva y simplemente agradecerte por la participación en este ciclo de conferencias. Esperamos contar con tu participación en un evento próximo.